En una ciudad vibrante y llena de contrastes, vivía Eduardo Salvatierra, un empresario conocido por su arrogancia y fortuna. Dueño de varias cadenas de hoteles y restaurantes, se paseaba en autos de lujo y presumía siempre de ser el hombre que lo tenía todo. A simple vista parecía exitoso, pero en realidad su corazón estaba vacío y lleno de ambición. Eduardo estaba casado con Isabel, una mujer elegante, discreta y siempre a su lado en los eventos sociales. Sin embargo, a pesar de que ella había estado en los momentos más difíciles de su vida, él nunca valoró su presencia. Su matrimonio se había convertido en una fachada, un contrato social más que una unión de amor verdadero. Con el tiempo, Eduardo se cansó de la rutina matrimonial y comenzó a buscar aventuras. Fue entonces cuando conoció a Carolina, una joven mucho menor que él, que rápidamente lo envolvió con halagos y sonrisas falsas. Ella parecía admirar su riqueza, y Eduardo, cegado por su ego, creyó que finalmente había encontrado el amor que merecía. No pasó mucho tiempo antes de que Eduardo empezara a exhibir públicamente su relación con Carolina. Los rumores de infidelidad llegaban a Isabel, quien sufría en silencio, sin entender por qué su esposo había cambiado tanto. Mientras tanto, él ya planeaba cómo deshacerse de su esposa, pensando que un divorcio le daría total libertad. Eduardo no sabía que la vida estaba preparando una lección que lo haría arrodillarse. Una verdad oculta, enterrada en los cimientos de su propia fortuna, saldría a la luz en el momento menos esperado. Una noche, mientras disfrutaba de una cena lujosa con Carolina, ella comenzó a sentirse mal. El dolor en su abdomen era insoportable y su rostro se tornó pálido. Alarmado, Eduardo decidió llevarla al hospital más prestigioso de la ciudad, convencido de que con dinero todo tendría solución. Al llegar, los médicos la ingresaron de inmediato para realizar estudios de urgencia. Eduardo, nervioso pero tratando de mantener la calma, aprovechó la situación para sacar de su maletín unos documentos que había preparado. Eran los papeles de divorcio que obligarían a Isabel a dejarlo libre. Para él, ese era el momento perfecto. Mientras Carolina estaba en la camilla, Eduardo llamó a Isabel y, sin rodeos, le exigió que firmara el divorcio. Su voz fue fría, cortante y llena de desprecio. Isabel, al otro lado de la línea, apenas pudo contener las lágrimas, pero respondió con una calma que sorprendió incluso a su esposo. «Eduardo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?». La arrogancia de Eduardo crecía con cada palabra. Creía que finalmente iba a librarse de su esposa y comenzar una nueva vida junto a su amante. En su mente no había espacio para dudas, solo para la satisfacción de sentirse dueño de su destino. Lo que Eduardo no sabía era que ese hospital no solo sería testigo de la enfermedad de Carolina, sino también del derrumbe de su propio imperio. Allí, entre pasillos blancos y luces frías, el destino había preparado la primera gran revelación. Mientras esperaba noticias de Carolina, Eduardo fue llamado a la oficina administrativa del hospital. Al principio pensó que era un trámite rutinario, quizá relacionado con los costos de la internación. Con gesto altivo, caminó hacia allí convencido de que todo se resolvería con su tarjeta de crédito dorada. Para su sorpresa, la administradora le mostró un documento inesperado. La cuenta del hospital no debía ser facturada a su nombre, sino al de Isabel Salvatierra. Eduardo quedó paralizado. ¿Por qué el hospital reconocía a su esposa como responsable financiera de todo, si él era el supuesto millonario? Confundido, intentó corregir el error, pero la administradora insistió. «Señor, en nuestros registros, la titular de las empresas y bienes es la señora Isabel. Usted figura únicamente como representante». El mundo de Eduardo comenzó a tambalearse. Aquella verdad era demasiado absurda para creerla. El hombre que se había sentido amo y señor de todo descubría que, en realidad, no era el dueño de su fortuna. Su rostro se enrojeció, sus manos temblaban, y por primera vez en años sintió miedo de perderlo todo. Eduardo salió de la oficina con el corazón desbocado. Esa noche, la arrogancia que lo había sostenido empezó a resquebrajarse. El divorcio que planeaba ya no tenía sentido, y lo que venía sería aún más doloroso. Esa misma noche, Eduardo regresó a casa buscando respuestas. Encontró a Isabel en la sala, sentada con una serenidad que lo desconcertó. En lugar de reclamarle por su infidelidad,
Ella lo miró con compasión, como si hubiera esperado ese momento desde hacía años. Con voz pausada, Isabel le recordó los días de juventud, cuando Eduardo no era más que un hombre endeudado y lleno de sueños vacíos. Fue ella quien, tras heredar un pequeño patrimonio familiar, decidió invertir en los negocios de su esposo. Con esfuerzo, inteligencia y una visión clara, transformó esas inversiones en un imperio. «Todo lo que tienes viene de mí, Eduardo», dijo Isabel con firmeza. «Yo puse el capital, yo firmé los contratos, yo aseguré cada paso que diste. Tú solo fuiste la cara visible». Eduardo sintió como si una daga se le clavara en el orgullo. No podía aceptar que su riqueza dependiera de ella. En su interior, una mezcla de rabia y humillación lo consumía. Su ego no soportaba la idea de que la mujer a la que despreciaba fuera, en realidad, la verdadera dueña de todo. Lo que para Isabel era un recordatorio de amor y confianza, para él era un golpe devastador. Esa revelación encendió un fuego oscuro en su corazón. En vez de arrepentirse, Eduardo juró que encontraría la forma de recuperar el control, aunque tuviera que traicionar una vez más a la mujer que le había dado todo. Días después, Eduardo organizó una lujosa cena en uno de sus hoteles, intentando demostrar que seguía siendo el hombre poderoso de siempre. Invitó a socios, amigos y a su amante Carolina, que ya se había recuperado. Creía que con su presencia imponente podría borrar cualquier sombra de duda. Durante el evento, alzó su copa y brindó por su imperio y por los años de éxito conquistados con esfuerzo. Sin embargo, Isabel, que estaba presente, se levantó con elegancia y corrigió en voz alta. «Ese imperio fue financiado y dirigido por mí. Eduardo solo administró lo que yo construí». El silencio fue sepulcral. Todos los asistentes miraron a Eduardo, que quedó en ridículo frente a sus invitados. Su rostro se tiñó de ira, pero no pudo negar lo evidente. Los documentos legales, las escrituras y los registros lo respaldaban todo. Carolina, desconcertada, bajó la mirada. Había creído que su amante era un millonario independiente, pero en realidad dependía completamente de la mujer a la que quería abandonar. Esa humillación pública fue un golpe que Eduardo jamás había imaginado recibir. En ese instante, su máscara de seguridad se derrumbó. La ciudad entera empezaba a murmurar: «El gran Eduardo Salvatierra no es más que una sombra de su esposa». Tras la vergüenza de aquella noche, Eduardo buscó refugio en Carolina, esperando comprensión y apoyo. Pero lo que encontró fue todo lo contrario. La joven lo recibió con frialdad y desdén. Ella no estaba interesada en un hombre sin poder propio. «Yo no me metí contigo por amor, Eduardo», le confesó sin rodeos. «Me atraía tu dinero, tu influencia, tu estatus. Si todo eso era de tu esposa, ¿qué me queda contigo?». Sus palabras fueron como un puñal en el pecho del empresario. Desesperado, intentó convencerla de que todavía podían estar juntos, prometiéndole que algún día recuperaría el control. Pero Carolina ya había tomado su decisión. Lo miró con desprecio y le dijo: «No necesito un hombre arrastrado, necesito un verdadero ganador». Eduardo salió de ese encuentro destruido. La mujer por la que había arriesgado su matrimonio lo había abandonado sin remordimiento. La humillación era doble. Perdió el respeto de su esposa y la devoción de su amante. Esa noche, solo y derrotado, comprendió que su arrogancia lo había dejado sin nada, pero aún no había tocado fondo. El destino tenía preparada una caída más profunda. Con el desprecio de Carolina aún resonando en su mente, Eduardo se encerró en la oficina de su mansión. Las paredes que antes le daban orgullo ahora lo asfixiaban. Miraba los cuadros, los muebles lujosos, y se daba cuenta de que nada de eso le pertenecía realmente. La soledad lo devoraba. Los socios comenzaron a alejarse de él, temiendo que sus decisiones impulsivas destruyeran la empresa. La prensa lo ridiculizaba, publicando titulares sobre el millonario que nunca fue dueño de nada. Eduardo, que siempre había sido altivo, empezó a evitar los eventos sociales. No soportaba las miradas de burla ni los comentarios a sus espaldas. Se sentía un fantasma en la vida que había construido sobre mentiras. En su desesperación, pensó en demandar a Isabel para reclamar una parte de la fortuna. Pero al consultar con abogados, la respuesta fue unánime.
Todos los bienes estaban a nombre de su esposa, y él no tenía forma legal de arrebatárselos. Ese día, comprendió que su caída no era financiera, era moral. Había perdido su identidad, su dignidad y hasta el respeto por sí mismo. Con el tiempo, Eduardo intentó rehacer su vida de manera independiente. Buscó inversiones pequeñas, pero nadie confiaba en él. Los bancos le cerraban las puertas y los empresarios lo veían como un farsante. Se vio obligado a vender algunos objetos personales para sobrevivir. Los relojes caros, los autos de lujo y hasta las joyas que alguna vez regaló fueron empeñados. Cada venta era un recordatorio de que su imperio jamás había sido suyo. Mientras tanto, Isabel seguía administrando con éxito las empresas, manteniendo la estabilidad y protegiendo el legado que había construido. Ella no buscaba venganza, pero tampoco extendió la mano para rescatarlo. Sabía que Eduardo debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La sociedad, que antes lo aplaudía, ahora lo trataba con desprecio. Muchos lo evitaban, y quienes lo saludaban lo hacían con lástima. Para Eduardo, esa compasión era peor que la burla. Hundido en el valle de la humillación, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había perdido. El respeto de su esposa, la confianza de sus socios y hasta la lealtad de su amante. Una mañana, Eduardo se encontró con Isabel en un café cercano al hospital. Ella, con la misma serenidad de siempre, lo miró y le dijo: «Eduardo, aún puedes cambiar. No por mí, sino por ti mismo». Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier humillación. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo bajó la cabeza y reconoció su error. Con lágrimas contenidas, admitió que había sido un hombre arrogante y ciego, incapaz de valorar lo que realmente importaba. Fue un momento de quiebre. Isabel no le ofreció regresar al matrimonio, pero sí le dio un consejo. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar. Esa frase se grabó en el corazón de Eduardo como una chispa de esperanza. Desde entonces, comenzó a trabajar en obras sociales, apoyando a jóvenes emprendedores con las pocas conexiones que le quedaban. Aunque no tenía fortuna, descubrió que podía inspirar con su experiencia. Poco a poco, recuperó algo más valioso que el dinero: el respeto de los demás. El hombre derrotado empezaba a reconstruirse, no como millonario, sino como ser humano. Años más tarde, Eduardo se había convertido en un hombre diferente. Vivía con humildad, sin lujos, pero con paz interior. Había aprendido que la verdadera grandeza no se mide en mansiones ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de reconocer errores y cambiar. Isabel siguió siendo una mujer exitosa, administrando su fortuna con inteligencia. Aunque nunca volvieron a ser pareja, mantenían una relación cordial y respetuosa. Él siempre la miraba con gratitud, consciente de que ella fue la mujer que lo salvó de sí mismo. Carolina, por su parte, desapareció en la vida social. Algunos rumores decían que había buscado otro patrocinador, pero nadie volvió a hablar de ella con respeto. Su historia quedó como un eco de la superficialidad que había atrapado a Eduardo. En su madurez, Eduardo comenzó a dar conferencias sobre ética, negocios y humildad. Muchos lo escuchaban con asombro, pues hablaba desde la experiencia del fracaso y la redención. No era un millonario, pero sí un hombre sabio. La vida le había enseñado que el dinero puede perderse en un instante, pero el carácter es lo único que permanece. Y así, su caída se transformó en la lección más valiosa de todas. La arrogancia puede levantar imperios falsos, pero la verdad siempre los derrumba. Esta historia nos recuerda que la riqueza sin amor ni humildad está destinada al vacío. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla.